Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a La Mesa de Jesús, a este episodio muy especial donde vamos a cubrir, vamos a dividir esto en dos partes en sí. Vamos a cubrir diferentes, no son, ¿qué serían? Como personas, son como grupos. Grupos religiosos. Ándale, me gusta así, grupos religiosos o unos quizá dirían ministerios o descripciones de posiciones en la Biblia que aparecen de la nada en el Nuevo Testamento, y la verdad cuando yo leía la Biblia de más joven me confundían porque yo leía el Antiguo Testamento y conocía ciertas posiciones, por así llamarlas, como los sacerdotes de Leví, los profetas, muy bien, los entendía, y de repente llegas al Nuevo Testamento y hay estos personajes que dices, ¿quiénes son? Estos grupos que dices, ¿de dónde salieron? ¿Qué hacen? Y para mí a veces eran lo mismo. Sí. Entonces vamos a cubrir los fariseos, los saduceos, escribas, los celotes y, más o menos, aunque después vamos a cubrirlos a más profundidad, los herodianos. Porque a veces yo leía eso y yo pensaba que era lo mismo. Un escriba, un fariseo, un saduceo, y yo dije, esto no sé quién es quién y por qué a veces están en conflicto el uno con el otro. Entonces, el día de hoy nuestro plan es dar un repaso general de estos diferentes grupos y, profundizaremos lo más que podamos el día de hoy, pero después en nuestro siguiente episodio vamos a ver pasajes específicos en Mateo donde vemos que aparecen estos grupos y cómo interactúan el uno con el otro, y ojalá nos puedan ayudar a entender un poquito más quiénes son, porque como hemos dicho en nuestros otros dos episodios donde hablamos sobre los temas de judíos que vemos aquí en Mateo y en la Biblia, es importante entender el contexto. No porque sin esto no vas a entender nada de la Biblia y eres un ignorante, para nada, vas a entender bastante, pero te vas a perder de mucha profundidad, de ciertos detalles, ciertas partes de la historia donde quizá vas a decir, pues no sé por qué es tan importante esto, y sin entender estos detalles históricos de estos grupos de personas, y eso te va a dar herramientas, es nuestra meta el día de hoy, darte herramientas para que cuando leas puedas ver la profundidad de las escrituras que tanto amamos. Entonces, Doc, no sé si quieras darnos un repaso rápido de quiénes son estos 5 que vamos a cubrir el día de hoy: fariseos, saduceos, escribas, celotes y herodianos, y después vamos uno por uno. Pues en realidad solo quiero añadir un poquito, ¿verdad? Lo que dices, Elliot, que muchas veces, especialmente si uno no ha estudiado, y no queremos menospreciar a nadie por estudiar o no estudiar, sino si uno no conoce estos términos, quiénes son estos grupos, puede existir mucha confusión en la mente de un lector. Le voy a dar un ejemplo a nuestros oyentes. En capítulo 23 de Mateo, como estamos enfocándonos en Mateo, entonces queremos más o menos explicar todo y dar esta especie de lo que yo diría una base, ¿verdad? Sobre estos diferentes grupos y personas, para que podamos entender. Porque, por ejemplo, muchas veces se habla de Jesús. ¡Ay, qué bueno es Jesús! Cómo ama a todo el mundo, etcétera. Amable. Y no queremos menospreciar esa parte de lo que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él habla con la mujer samaritana, cuando la parábola del buen samaritano, uno dice, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? ¡Qué bello! Cómo Jesús cuida y mira al marginado, etcétera. Pero sin embargo, cuando llegamos al capítulo 23 de Mateo, vemos como en realidad parece ser otra vez que Jesús se transforma en otra persona. Uno dice, ¿cómo puede ser? Y ese Jesús tan bondadoso, tan amoroso, ¿qué ha pasado aquí?
o cuando entra en el templo, ¿verdad? Y saca los cambistas, uno dice, wow, ¿qué ha pasado ahí? Entonces creo que nuestro estudio en cuanto a diferentes grupos religiosos del día nos pueden ayudar a entender mejor en realidad el porqué de todo esto, ¿verdad? Y entonces hoy queremos ver más que cualquier cosa, mirar los 5 grupos, pero de una manera muy general. No vamos a entrar en detalles. Sin embargo, en el próximo episodio sí vamos a mirar en detalles y vamos a mirar sobre todo algunos encuentros que Jesús tiene con estos grupos y el por qué. Porque otra vez, como digo, si no entendemos el trasfondo, podemos perder parte de la riqueza de las Sagradas Escrituras. Y por ejemplo, vamos a mirar otra vez de una manera muy, muy sencilla y por encima los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, fueron estudiosos de la Biblia. Hay 2 maneras o 2 escuelas en cuanto a cómo comenzaron. Algunos dicen, ¿verdad?, que comenzaron aproximadamente 4 o 5 siglos antes de Jesús, después que el templo, ¿verdad?, y Jerusalén cayeron bajo el rey Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo. Entonces, algunos dicen ya que no tenían acceso a lo que es el templo, entonces nacieron mucho más el impacto, nació mucho más el impacto de las escrituras y los fariseos fueron en una especie de maestros. Algunos dicen que piensan, ¿verdad?, que tenían relación con Esdras, ¿verdad? Aunque Esdras dice que fue un escriba, pero vamos a mirar también en el próximo episodio la importancia y la relación de los escribas y los fariseos. Pero los fariseos nacieron aproximadamente 4 o 5 siglos antes de Jesús. La otra escuela dice, y donde tenemos un poquito más de información, es aproximadamente unos 150 años antes de Jesús, ¿verdad? Después de los macabeos. Y los macabeos, otra vez, no nos olvidemos, fueron lo que ayudaron a liberar, ¿verdad?, a Israel de los poderes políticos de ese día. Entonces, notamos, ¿verdad?, las 2 posibilidades en cuanto a los fariseos. Luego, los saduceos tenían mucho más que ver con el templo. Creo que es importante subrayar una de las cosas que hizo Herodes, ¿verdad?, fue la edificación o reedificación del templo. Entonces, los saduceos eran más como una especie de sacerdotes, en lo cual ellos, ¿verdad?, como saduceos, guardaban lo que era el templo. Porque no nos olvidemos que todo joven judío, si me recuerdo bien, después de los 20 años, era obligatorio ellos ir a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas. Entonces, todo lo que era el manejo de las fiestas, el templo, los sacrificios, el enfoque mayoritario de todo eso eran los saduceos. Entonces, luego vemos, ¿verdad?, los escribas. Los escribas básicamente eran una especie de abogados, pero también eran personas que llevaban lo que era la importancia de, como dice la palabra escriba, nosotros sacamos escribir, ellos eran una especie de contador también, trabajaban muchos de ellos también en la sinagoga, y entonces ellos llevaban lo que es la contabilidad y todo lo demás de la sinagoga, pero también antes de eso trabajaban secularmente, para decirlo de una manera, eran secretarios de los reyes o muchos de los nobles siglos antes. Y la Biblia nos enseña varios ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de todo eso. Eran una especie de contador, pero también religioso en el día de Jesús. Y los celotes, ¿verdad?,
Los celotes eran, para decirlo, militantes. Ellos eran personas que, otra vez, todos estos grupos estaban esperando al Mesías, pero de diferentes maneras. Los celotes eran militantes. Algunas personas le dicen aún terroristas, ¿verdad? Yo no uso esa palabra mucho, pero si alguien lee en comentarios, ¿verdad? Van a ver que ellos eran militantes en el sentido que esperaban el Mesías, pero también que eran totalmente contrarios a los romanos y hacían diferentes eventos donde aún asesinaban soldados romanos, etcétera. Y finalmente el otro grupo es los herodianos, y no vamos a tratarlo mucho, pero estos eran básicamente los políticos, los que estaban en favor de Herodes y la familia de Herodes, y la importancia de ellos es que ellos estaban muy, muy cerca de lo que era el gobierno romano. Los celotes sería casi imposible ver cómo ellos tratarían trabajar con el gobierno romano. Sin embargo, los herodianos, y aún vamos a ver los otros grupos, tenían un poquito de acceso a ellos y estaban dispuestos a trabajar con los romanos, pero los celotes no. Entonces, solamente, ¿verdad? Eso nos ayuda a poner una base en todo esto y entender el porqué de cada grupo. Y lo que estos grupos en realidad tenían en común a diferentes niveles es que veían a Jesús como una amenaza, ¿verdad? Y vemos cómo ellos intentaron engañar a Jesús, intentaron buscar maneras y al finalmente lograron la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero sabemos que la muerte de Jesús era mucho más allá del odio que ellos tenían, sino era el plan de Dios, ¿verdad? Que Jesús muriese y resucitase al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Entonces espero que esto ayude un poquito a que cuando nosotros leemos y estudiamos a fondo a Mateo, poder ver la importancia de cada uno de estos grupos. Sí, yo creo que ojalá no haya sido demasiada información para los que están escuchando, pero ahorita vamos a ir uno por uno otra vez. No, pero muchas gracias, Doc. Eso nos ayuda, yo creo, a poder diferenciar esos diferentes grupos y entenderlos a un cierto nivel, como un punto de vista aéreo, ¿no? De un ave, como que sí. Para poder ver quién es quién. Entonces, voy a más o menos repetir lo que le escuché decir, sí, lo que fui anotando. Si en algo me equivoco, ahí me va corrigiendo. Estamos aprendiendo todo, Elías. Entonces, el primer grupo, los fariseos, dice que eran los que estaban apasionados por las escrituras, por el Torah, el Antiguo Testamento, las escrituras judías. Y eran maestros que estaban con la gente y quizá empezaron, depende de quién estudias, durante el cautiverio de Babilonia. Ajá. O quizá donde ¿cómo se llaman? Macabeos. Los macabeos. Sí. Que, bueno, algún día quizá estudiaremos eso juntos, que fue algo clave que sucedió, donde hubo una revolución casi contra el imperio de Grecia. Exactamente. Sí. Ok. Pero bueno, ya sea que haya sido con Babilonia o los macabeos, ahí empezaron los fariseos. Y eso nos ayuda porque, como dije, estos no aparecen en el Antiguo Testamento, y de la nada Mateo los empieza a mencionar fariseos, y uno dice, pues, ¿qué es un fariseo? ¿No? Y ahora hasta tienen mala connotación de que lo usamos como un insulto. Ay, deja de ser tan fariseo. Porque tenían una actitud, al menos cuando ya vemos leyendo las escrituras, de legalismo, de juzgar a los demás porque, oye, no estás cumpliendo las escrituras, que hasta cierto nivel es algo bueno que se necesita, pero bueno, veremos un poquito más de esto en nuestro siguiente episodio. Pero si quisiera simplificarlo, diría que son como maestros de la Biblia, pero al mismo tiempo eran rabinos también los maestros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿esos son dos diferentes grupos, o cómo podríamos diferenciarlos? Los fariseos fueron, vamos a decir, en cierto sentido, los eruditos también. Eran eruditos.
Si te recuerda Pablo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3 dice que él era fariseo de fariseo. Era una especie de élite, ¿verdad? Como un experto. Sí, como un experto, exactamente. Okay. Entonces, una cierta manera de interpretar. Y claro, Jesús le acusa de ser legalistas, ¿verdad? En cuanto a los vestimentos, en cuanto a su manera de comportarse, pero Jesús, ¿verdad? En realidad en el Sermón del Monte habla, ¿verdad? Del corazón, de la importancia del corazón, no como los fariseos que empiezan a orar para que todo el mundo lo vea, etcétera. Y vamos a mirar esto mucho más a fondo en el próximo episodio. Pero es para que entendamos, eran eruditos en muchos de ellos. Muchos de ellos tenían el Antiguo Testamento memorizado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de profesores, ¿verdad? Y cuando Pablo dice, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Él menciona que él es fariseo de fe, fariseo. Él está hablando de un nivel intelectual, un nivel religioso muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, y creo que es importante que las personas entiendan que los fariseos, lo que le llevaba y cómo comenzaron y por qué comenzaron, fue por su celo por la palabra, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se estaba acercando mucho a lo que es la cosmovisión griega y por eso nacieron los fariseos, ¿verdad? Pero al final entonces se volvieron demasiado orgullosos, para decirlo de una manera. Se volvieron muy orgullosos y ahí fue donde chocaron con Jesús, ¿verdad? Sí. Pero eran eruditos, algunos dicen abogados, ¿verdad? Una especie de, pero una élite, eran élite, eso sí. Ok, muy bien. Entonces, esos eruditos, expertos de la Biblia. Sí. Y eso nos ayuda porque cuando vemos que Jesús está enseñando después en la sinagoga o donde sea, siempre están los fariseos ahí yo me los imagino con los brazos cruzados, ¿no? Juzgando a Jesús y diciendo, a ver, ¿por qué dice esto y aquello? Porque ellos eran los expertos que podían decir, no, este rabino, este maestro está mal o lo que sea. Y a veces por eso retaban las enseñanzas de Jesús porque ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento y tenían un celo por la palabra que era algo bueno, pero como usted dice, que lo llevaron a cierto nivel donde se volvió legalismo y orgullo de su conocimiento intelectual de la Biblia y querer limpiarse por afuera sus acciones externas, ¿verdad? Que bueno, después cubriremos más. Entonces, bueno, eso nos ayuda a entender los fariseos. Ahora vamos a los saduceos. Usted dijo que ellos eran como sacerdotes que guardaban el templo. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar. Vemos eruditos expertos de la Biblia, fariseos. Ahora los saduceos son sacerdotes que guardan el templo. Pero mi pregunta aquí es, en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes de Leví eran los que entraban al templo y solamente ellos podían entrar al lugar santísimo. Entonces, esos saduceos reemplazaron... Y era en realidad, en vez de Leví, era mucho más Aarón y su familia, ¿verdad? Exacto, los descendientes pero ellos de Aarón. Trabajaban ¿verdad? Juntos, correcto. Sí, los descendientes de Aarón, para los que hayan leído y se acuerdan en Éxodo, Dios escoge a Aarón y dice, de tu descendencia van a ser los sacerdotes que van a poder entrar en el lugar santísimo y hacer los sacrificios y limpiar y hacer todo lo que conllevaba ser un sacerdote. Pero aquí, si los saduceos, que no son mencionados en el Antiguo Testamento, al menos hasta donde yo sé, ellos estaban trabajando con los sacerdotes del linaje de Aarón, de Leví, o los reemplazaron, o es lo mismo, pero ahora tienen un diferente nombre. Hay una confusión con todo eso, ¿verdad? Sobre todo como fueron esos 5 siglos. Como algunos dicen siglos de silencio, no me gusta ese término, pero como había caído, ¿verdad? Y destrozado totalmente el templo, mucho del sacerdocio y sus labores no se podían ejercer exactamente como inicialmente se ejercía. Entonces, creo que es importante distinguir el labor de ellos, pero la importancia de que en realidad al final ellos dos, y vamos a mirar la
el próximo episodio vamos a ver cómo ellos se unieron contra Jesús, ¿verdad? Pero los saduceos, entonces, el papel de ellos era guardar toda la ceremonia, especialmente toda la ceremonia en cuanto a lo que es el templo. Ok. Entonces, cuando Jesús después llega y voltea las mesas y eso, sí. Ellos hubieran estado enojados porque ellos sí, se cargaban sí, todo sí, eso. sí. Bueno, después llegaremos a eso, pero muy interesante. Muy bien, entonces ahí son los saduceos. Ahora después siguen los escribas. Sí. Los escribas usted los describió más o menos como, como abogados, contadores. Sí, contadores. Entonces, ¿ellos eran cuanto a cosas más legales o religiosas o las dos? Los dos. Inicialmente, ellos, los escribas, inicialmente trabajaban, y podemos mirar esto, me gustaría que lo mirásemos en el próximo episodio, pero ellos trabajaban por los reyes también, ¿verdad? Y llevaban las cuentas de reyes, y en cuanto a lo que era toda cosa de ese tipo, ¿verdad? Ellos llevaban, pero luego entonces empezaron a unirse mucho más y trabajar mucho más en cuanto a la ley, en cuanto a la Biblia del Antiguo Testamento, y también lo que era la sinagoga, ¿verdad? Porque no nos olvidemos, una sinagoga, vamos a decir, es muy parecida a una cierta la iglesia local de hoy en día. Hay gastos, ¿verdad? Hay cosas que se necesita comprar. Y claro, hoy diríamos, pues el tesorero o la secretaria, etcétera, hacían un trabajo así. Pero algunos de ellos también tenían mucho que ver con la escritura. A Esdras, por ejemplo, claro, estamos hablando 4 siglos antes de Jesús, 4 siglos y medio antes de Jesús, Esdras era un escriba. Entonces vemos, ¿verdad?, el papel, multipapeles de lo que ellos llevaban. Entonces eran inteligentes. Sí. Detallistas. Sí, detallistas. Números y palabras. Y, todo eso mismo. ¿Ellos también eran los que copiaban las escrituras o eran otras personas? Probablemente algunos de ellos sí, ¿verdad? Aunque yo diría que sí. Sí, ellos copiaban, ¿verdad? Y era un trabajo muy, muy detallado. Por ejemplo, si uno tenía un fallo, o escribía una de las palabras o el nombre de Dios incorrecto, tomaban todo ese manuscrito y lo quemaban. Wow. Entonces, no, era... Tienes que empezar algo, desde cero. Sí, exactamente, así mismo. Entonces los escribas tenían ese papel, y ahora el otro grupo son los celotes, ¿verdad? Que los celotes eran los militantes, totalmente diferente. Aún los celotes, ¿verdad? Que yo diría que los otros grupos se apartaron de ellos, porque como dije antes, los herodianos trabajaban muy cercano a los romanos, también los saduceos hasta cierto punto, porque trabajaban en el templo, pero un celote en el día de Jesús no trabajaría de ninguna manera con un romano o un gentil, porque miraban como ellos son los que están ocupando nuestro país, ¿verdad? Sí, ellos odiaban el imperio romano. Sí, exactamente. Los herodianos o cualquiera que trabajaba con ellos eran en sus ojos traidores, ¿verdad? Sí. Entonces, los escribió los celotes, dice que en comentarios o libros históricos a veces se refieren a ellos como terroristas. Sí. Me imagino que a ojos del imperio romano así los describían. Porque no temían usar violencia. Usted dijo eran militantes y su enfoque era en la esperanza del Mesías, pero en un Mesías político, terrenal, sí, que iba a traer con fuerza libertad al pueblo de Israel. Yo creo que ellos quizá inspirados también mucho por los macabeos, que también pues, con fuerza trajeron libertad a Israel. Entonces los celotes están queriendo hacer lo mismo, esperando un Mesías que los va a apoyar. Sí. Entonces, en sí no es un grupo oficial, ¿verdad? Por así decirlo, es más como un grupo escondido. Subterráneo. Yo diría, sí, puede ser, yo diría más. Pero claro, se conocían entre ellos y eran organizados dentro de ellos mismos, ¿verdad? Pero otra vez no nos olvidemos que ellos, como siendo militantes, necesitaban guardarse muchísimo más y no ser tan obvio,
¿verdad? Porque si los romanos le agarraban, claro, los romanos iban a matarle, o si no, juzgarlo, Sí, lo que sea. sí, Y yo creo que estos 5 grupos nos ayuda a entender Mateo, porque Mateo en realidad trata a los fariseos y otros grupos, yo diría más que los otros evangelios, porque no nos olvidemos que Mateo fue escrito básicamente para el pueblo judío, ¿verdad? Usa términos judíos que un judío entendería, ¿verdad? sí. Sí, y aunque obviamente es de gran beneficio para todos nosotros, Ujú. él tenía en mente su audiencia, una Sí, audiencia judía. Entonces, por eso quisimos hacer estos episodios para que podamos entender un poquito más, pues, cuando se refiere a los saduceos hicieron esto y aquello. Cualquiera que hubiera entendido eso en ese momento hubiera dicho, oh, wow. Y a veces yo lo leo y digo, pues no sí, entiendo, ¿no? No entiendo por qué es tan importante eso. Pero ya entendiendo un poquito más quiénes son esos grupos, por ejemplo, los celotes que son extremistas, sí, sí, y vamos a ver que hubo un par de discípulos que eran sí, celotes, sí, 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 te da un poquito más de contexto de, oh, wow, esto sí, hubiera sí. sido algo grave o algo impactante que se dijo, que se hizo aquí o allá. Entonces, Imaginémonos, sí. Elliot, los 12 discípulos, ¿verdad? Tenemos a Mateo, que era un publicano, ¿me entiende? Y tenemos a, ¿cómo es? Mm. Simón, me Y parece que Mateo fue era. recaudador de impuestos, Sí, ¿verdad? exactamente, para Es- los romanos, ¿verdad? sí, Y y un entonces, celote extremista hubiera estado muy enojado exactamente, con eso. exactamente. Peleaban Sí, entre ellos. sí, Zebedeo era, ahora se me olvidó el nombre, pero uno de ellos fue celote, ¿verdad? De los sí. 12 discípulos. Entonces, vamos a hablar mucho de eso en el próximo episodio. Sí, ahí vamos a enfocarnos en ciertos pasajes y vamos a ver cómo interactúan el uno con el otro. Pero bueno, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que esto pueda ser como herramientas cuando ahora Sí, puedan leer Mateo, tengan un poquito más entendimiento de estos grupos. Y esos hubieran sido grupos famosos para ellos, igual que cuando nosotros decimos abogado o doctor, sí, todos sabemos que es un abogado y un doctor, igualmente para ellos. Entonces, gracias a los historiadores y eruditos de nuestro día que han podido estudiar, ahora tenemos más entendimiento sobre estos grupos y nos ayuda poder sacarle toda la profundidad de las escrituras que vemos aquí. Entonces, muchísimas gracias, Doc. Me encanta cómo enseña igualmente, Elliot. um, y bueno, continuaremos en nuestro siguiente episodio con esos grupos y vamos a ver más detalles que creo que van a ser de gran bendición. Nos veremos ahí. Que Dios los bendiga mientras siguen conociendo más a Jesús a través de la Biblia.